La opinión común respecto a la educación es que es un fracaso. Todos opinan que la educación está muy mal, literalmente todos. Esta es una opinión que es común en filósofos, en politólogos, en ciudadanos. La educación no funciona. Esta idea de que la educación no funciona es una idea que lleva muchos años en el discurso popular. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que la educación está muy mal? A pesar de los cambios de los modelos educativos y del avance tecnológico, la educación es una de las áreas más retrasadas en la mayoría de los países del mundo. Lo que en realidad esperamos de la educación es que nos provea de una visión del mundo que nos ayude a solucionar nuestros problemas. Entonces el sentimiento es que la educación es bastante limitada y superficial. Por ejemplo, quienes estudian la dimensión económica de la sociedad señalan que el sistema educativo no produce buenos trabajadores. Por otro lado, quienes estudian la dimensión política de la sociedad señalan que el sistema educativo no produce ciudadanos. Incluso quienes estudian el aspecto psicológico de la sociedad señalan que el sistema educativo no está produciendo seres humanos con estabilidad emocional que sepan interactuar con los demás. La demanda entonces es muy clara. Queremos nosotros una visión educativa, un sistema educativo que nos ayude a resolver nuestros problemas en diferentes dimensiones. Ante estos cuestionamientos, el sistema educativo lo que ha hecho ha sido parchar esas deficiencias, integrando clases, integrando actividades, pero algo que hay que tener muy en cuenta es que esto lo ha hecho desde la misma visión, incluso usando la misma estructura con la que generó los problemas para empezar. Por ejemplo, si la demanda es que los niños sean más sanos, lo que se hace es incluir clases de deportes. O si la demanda es fomentar la dimensión estética de los niños, se abren clases de arte. Pero aquí hay que preguntarnos si esto en verdad ha funcionado. La verdad es que todos estos intentos se hacen con un espíritu sumamente burocrático. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia o hemos visto cursos, clases y talleres que pretenden fomentar elementos profundos del ser humano, pero que se quedan muy limitados y en lo superficial. El sentimiento es justamente eso, el de un trámite. Así como tramitamos licencias, permisos, así también vamos a la escuela para tramitar un papel o un grado. Entonces aquí la gran pregunta es cómo integrar verdaderamente las dimensiones del ser humano de manera coherente para tener una visión educativa profunda. Y es justamente el trabajo de la educación holista. La visión holista se diferencia del mero eclecticismo en que busca tener un entendimiento profundo y coherente de cómo las diferentes partes del todo, cómo las diferentes dimensiones del ser humano interactúan entre sí para generar sinergia. Por ejemplo, si existe una escuela que considera que los estudiantes son muy similares a computadoras, a máquinas, a las que simplemente hay que instalarles un software, seguirá haciendo mala educación, así invierta mucho en sus instalaciones o le regale iPads a los niños. Es muy probable, y no solo probable, también es algo que hemos visto, que tanto los estudiantes como los docentes y los padres no se vean motivados para verdaderamente engancharse y vincularse al proceso educativo. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en la educación? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo secundario? ¿Cuál es la relación entre las diferentes materias? ¿Cuál es la relación entre los diferentes procesos del ser humano, entre emoción y cognición? ¿Cuál es el papel de cada uno de los agentes que interactúan dentro de una escuela, dentro de una comunidad? Incluso, ¿cuál es el papel que juega la cultura dentro del proceso educativo? Todas estas son preguntas que la educación holista estudia y busca profundizar a través de un entendimiento teórico, filosófico, muy profundo de la realidad y del ser humano. Pero aquí lo más importante es preguntarnos hacia dónde se deben dirigir estas respuestas que buscamos. Para la educación holista lo principal es tener una meta clara. ¿Hacia dónde queremos ir con la educación? Esto nos servirá para evaluar nuestro avance
y para discernir qué elementos integrar o desechar de nuestra visión de la educación y dentro de nuestra práctica educativa. Si preguntamos ¿cuál es la finalidad de la educación? Es muy común que se comente, bueno, la finalidad es aprender matemáticas, aprender español, aprender ciertos datos. Pero tenemos que ir más allá. Bueno, ¿por qué queremos tener todos estos conocimientos? Incluso, ¿por qué queremos tener ciertas habilidades? Al final de esta indagación, llegaremos a la conclusión de que lo que verdaderamente queremos es formar seres humanos que vivan una vida digna, una vida llena de sentido, de significado, que puedan interactuar con los demás, que puedan explorar con curiosidad el mundo, que vivan una buena vida. Las habilidades y los conocimientos que se obtienen en la educación son los medios por los cuales nosotros buscamos llegar a esa gran meta. No hay que confundir los medios con las metas. Entonces, si verdaderamente nos interesamos por el bienestar del ser humano, naturalmente surgirá un deseo de entenderlo con coherencia, de entenderlo de manera profunda. Y este interés nos lleva en educación a explorar aquellos elementos subjetivos y objetivos que integran el proceso educativo. Por ejemplo, sabemos que los seres humanos necesitan satisfacer ciertas necesidades materiales, pero sabemos también que las necesidades del ser humano, tanto en lo individual como en lo colectivo, no se satisfacen solamente con lo material. También queremos satisfacer las necesidades interpersonales, las necesidades emocionales, las necesidades artísticas, estéticas, pero sobre todo buscamos satisfacer las necesidades de sentido y de significado del ser humano. Y esa es otra de las características de la educación holista. Si logramos desarrollar una visión del mundo y de la vida que verdaderamente inspire, lograremos motivar a los estudiantes y a todos los agentes de la comunidad de aprendizaje. Lograremos que los estudiantes se interesen en estudiar porque encuentran sentido en lo que hacen, porque les genera una motivación intrínseca. Buscamos darle coherencia al conocimiento mismo, aquel conocimiento que nos inspira, que nos lleva a encontrar relaciones que muchas veces no son aparentes. Por ejemplo, encontrar relaciones entre las humanidades y las ciencias exactas, o entre lo filosófico y lo político, entre el estudio y la vida misma. Buscamos transformar las escuelas en verdaderas comunidades de aprendizaje, donde no solamente los estudiantes aprendan, sino que los docentes aprendan, los padres aprendan, la comunidad aprenda y exista una conciencia del impacto de la comunidad en el mundo. El movimiento de educación holista tiene ya más de 25 años. Cuenta con publicaciones, conferencias, miembros en todo el mundo. Por fortuna cuenta también con un marco teórico, didácticas, visiones pedagógicas muy amplias y muy profundas. En la descripción dejo un enlace a otro video que resume los 25 años de este movimiento. Sobre todo hay que entender que la educación holista es una visión filosófica de la educación que se permea a una visión pedagógica, a una didáctica y a una construcción del currículo. Esta visión filosófica es muy amplia y este video solamente explora algunas de las preguntas que la educación holista estudia. En este canal estaré publicando más información de la educación holista, de sus postulados filosóficos, de cómo trabaja y de cómo impacta en el mundo. La verdad es que estoy muy feliz de compartir todo este conocimiento y establecer un diálogo con todos ustedes. Gracias, yo soy Ram Gallegos y nos vemos pronto.